Recording is on. Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Bueno, buenos días. Se habrán enterado del cronograma que pusimos ayer, más o menos como habíamos hablado el martes pasado. Así que hoy ustedes y el día martes vamos a hacer una clase de repaso de resolución de problemas. De manera que para el primer parcial que van a rendir en esta comisión el jueves que viene, en este horario, tengan más o menos una práctica hecha. Hemos suspendido todas las actividades del tema 5, mejor dicho, las entregas, de manera que, bueno, nos concentremos en superar este primer parcial, así vamos dejando atrás etapas en la materia. Confiamos en que lo que haya que recuperar lo vamos a recuperar. Hay instancias recuperatorias en todos los casos y flotantes también, de manera que la imagen que está puesta en el aula en este momento es porque a todos nos genera una sensación de angustia enfrentar un parcial y más en esta modalidad que bueno, es nueva para todos. Pero confiamos en que va a ser útil hacer el esfuerzo. Dicho esto, hoy la idea que planificamos es compartir ejercicios resueltos. Eh, yo preparé algunos como para desarrollarlos. El otro día al compartir videos tuvimos dificultades con el audio. Ahora yo voy a hablar mientras el video se desarrolla, o sea, yo lo voy a explicar. Y lo que vamos a hacer en estos primeros 2 o 3 minutos hasta que se junten un poquito más de chicos en el aula, es probar con el primer video que después a las 8:15, cuando empecemos ya con el aula un poquito más llena, lo retomaríamos. Lo que yo necesito ahora es que me ayuden a retroalimentarme si se escucha lo que yo hablo mientras se ve el video, que no va a ser sencillo, digamos, probarlo, pero bueno, lo vamos a probar de alguna manera. Ahora me están viendo a mí y pasaríamos, si todo sale bien, a compartir el primer video que vamos a ver y que después yo quisiera que me vayan diciendo si escuchan o no escuchan lo que yo voy hablando. Y ahora veremos cómo resolver una ecuación diferencial con condición inicial o también llamado problema de valores iniciales. Yo voy a empezar a hablar ahora. He silenciado el sonido del video y lo que voy a necesitar es si ustedes me escuchan. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a tratar de resolver la ecuación diferencial y' igual a x cuadrado sobre y al cubo con una condición inicial que es y de 0 igual a 1. Eso significa que el objetivo de la resolución del problema es encontrar la solución particular para la ecuación diferencial. Acá interrumpo y vuelvo al aula para ver si me han escuchado. Se escucha. Bueno.
¿Quieren hacer alguna consulta sobre el examen parcial? ¿Alguna consulta general? Esperamos 4 minutos antes de empezar. Ahí me están viendo ahora, bueno. Digo, si necesitan hacer alguna consulta, ¿cómo será la modalidad del parcial en cuanto a resolución? Ahí ustedes van a tener 3 o 4 consignas, algunas con multiple choice o opciones múltiples, o que tengan que emparejar 2 frases, suponete, empieza una y continúa con otra de las varias opciones, y alguna de las preguntas, tal vez 2, sean como para que ustedes tengan que resolver el problema en un papel con lapicera, digamos, o virome o como sea, en el tiempo que da la evaluación virtual. Esa pregunta, supongamos que dice resolver el ejercicio tal, ¿no es cierto? Esa pregunta ustedes la resuelven en una hoja, en la que, por supuesto, si pueden mejor poner el nombre y la libreta universitaria y el número de libreta universitaria, y le va a salir una opción en esa consigna, adjuntar un archivo. Le sacan una foto a la respuesta que ustedes desarrollaron en el papel y ese archivo lo suben al aula virtual, en realidad al cuestionario en ese ítem. No sé si se entendió. Bien. Nosotros los modelos de parcial de los años anteriores los vamos a subir el sábado al aula virtual. En la zona de parciales va a haber una parte que diga modelos de parciales o ejemplos de parciales. Entonces ahí vamos a poner de las bolillas 1 a 4 los parciales que hicimos en las últimas temporadas, digamos, no la última, pero sí en algunos años anteriores, como para que tengan una idea global del tipo de pregunta. Cambia un poco porque un par de preguntas seguramente va a ser como multiple choice. La idea era darles 2 horas en principio. Tenemos que resolverlo nosotros al parcial en línea para ver qué dificultades se presentan. Eso lo vamos a hacer el sábado o el domingo. Y realmente si el 2 horas es mucho, bajaríamos a 1 hora y media. Calculamos que con 2 horas para todos va a ser bueno hacer una primera prueba. Bueno, eh, a nosotros hoy hasta las 11 ustedes van a resolver ejercicios o los vamos a resolver por ahí nosotros, pero van a practicar. El martes que viene, que vendría a ser el 12 de mayo, tenemos una clase parecida a esta, más allá del foro y demás. Eh, no vamos a habilitar un foro de consultas para el primer parcial, sino que las consultas que aparezcan en el tema 1, 2, 3 y 4 las iremos respondiendo a medida que ingresamos al aula los docentes. Eso en términos generales. Sí, más o menos igual pondremos un instructivo seguramente para el parcial un día antes y, y bueno, ya el resto va a ser un trabajo conjunto. Yo me quedé muy gratamente sorprendido con los teóricos, más allá de algunas dificultades que tuvimos, digamos, por distintas razones, pero hemos tenido una excelente respuesta de parte de ustedes en términos generales. Eso es muy bueno. Y hay que seguir adelante.
Si les parece, ya hay 16. Empezaríamos con el primer ejercicio, que era, nosotros vamos a ver hoy ejercicios del tema 1 y del tema 2, resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, los primeros ejercicios, y bueno, y de segundo orden, los siguientes ejercicios. Así que vamos a empezar. De alguna manera, por el WhatsApp o como sea, si de repente no me escuchan o se interrumpe la transmisión en sus computadoras, me avisan, yo estoy atento al WhatsApp, porque ahora no estoy viendo no, sí puedo ver el chat también, mientras ustedes ven eso. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es eh, resolver un problema de ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Nosotros tenemos la ecuación diferencial y' igual a x cuadrado sobre y al cubo, que es una ecuación diferencial de primer orden, con las condiciones iniciales y de 0 igual a 1, que están marcadas en el enunciado del problema. Eh, el ejercicio consiste en determinar primero la solución de la ecuación diferencial, es decir, qué función y permite resolver la ecuación que y' sea igual a x cuadrado sobre y cubo. Y el segundo paso que tenemos que dar para resolver completamente el problema es determinar exactamente la constante arbitraria que va a surgir de la integración para que y de 0 sea 1. Para resolver la ecuación diferencial, expresamos la misma ecuación que está como enunciado, como diferencial de y sobre diferencial de x, que resulta igual a x cuadrado sobre y al cubo. Es una ecuación diferencial de variables separables porque directamente podemos pasar los términos de x y los términos de y todos del mismo lado de la ecuación. Eso es una de las condiciones de que la ecuación sea de variables separables. Para resolverla, integramos ambos miembros y a la izquierda el resultado de la integral de y al cubo, diferencial de y es y a la cuarta sobre 4, y a la derecha el resultado de la integral es x al cubo sobre 3. En ambas integrales aparece una constante arbitraria que es producto de la integración, y esa constante arbitraria que aparece a cada lado de la integral se puede unificar en una sola que la llamamos c, y que la ponemos a un solo lado de la igualdad, o sea, de un solo miembro. Esa c incluye a ambas constantes arbitrarias que aparecen en cada integral indefinida. Lo que nosotros necesitamos ahora es determinar el valor de c para que la función, cuando x valga 1, pase por el punto 0. Es decir, y de 0 igual a 1. Eso, en otros términos, nos dice que como y es una función de x, esa función la tenemos que hacer igual a 1, quiere decir que tenemos que ver cuánto tiene que valer c para que se cumpla que y de 0 sea 1. Esa es más o menos la idea de lo que tenemos que hacer para determinar el valor de c. En ese momento, si x vale 0 y y vale 1 simultáneamente, reemplazando esos valores que son el dato de las condiciones iniciales en la ecuación solución general que acabamos de encontrar, nos va a permitir determinar la constante c.
para las condiciones iniciales. Entonces ahí lo que se hace es reemplazar x por 0 y por 1, que es lo que va a hacer ahora el profesor, y la única incógnita que quedaría en esa ecuación sería la constante c, que es indeterminada hasta ahora. Ahora ya no va a ser indeterminada, porque si a x le damos un valor, en este caso, bueno, 0, va a quedar automáticamente determinada c. Si x vale 0, x al cubo también, y bueno, 0 sobre 3 nos queda 0 también, y ahí la ecuación en su conjunto nos indicaría que un cuarto es igual a 0 más c. O, dicho de otra forma, que un cuarto es igual a c. Y finalmente queda determinada la constante arbitraria para el caso en donde I0 sea igual a 1. De la familia de curvas que nosotros calculamos al principio, I cuarto sobre 4 igual a I cubo sobre 3 más C, elegimos una que es la que cumple con la condición inicial. Esa es digamos, la mecánica de un problema en donde nosotros tenemos que determinar condiciones iniciales. El valor de C lo podemos reemplazar por un cuarto y la expresión que nos queda, que está redondeando el profesor con su dedo, es la solución particular de la ecuación diferencial. Esa es una sola curva, no es una familia de curvas. Es una sola que, digamos, de alguna manera representa la solución del problema que nosotros queremos resolver. A ver, ahora pregunta al grupo, ¿se entendió el ejercicio? Preguntas, dudas, consultas. ¿Sí se entendió? Sí, dice Carlos y Mariano. Eh, a ver, como conclusión de ese pequeño ejercicio, que como les digo, después lo voy a subir al video y además la clase entera va a estar subida, pero acá lo que nosotros tratamos de ver no era la resolución de la ecuación diferencial en sí misma, porque la verdad no era una de las ecuaciones diferenciales más complicadas en cuanto a complejidad, pero sí, para nosotros es importante el procedimiento que ustedes van a usar para determinar las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ese es un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden, variables separables, que se integraba en forma directa, o sea, lo más fácil que les podría llegar a tocar en un examen, pero que demuestra, digamos, que ustedes adquirieron el concepto de ecuación diferencial, de determinar la solución general, de determinar la solución particular y que pueden expresarla analíticamente mediante una ecuación. Si ustedes están haciendo el parcial, y esto va más allá del procedimiento, ustedes encontraron la solución, como vieron recién que hizo el profe, que dijo, bueno, y es tanto. Ahí terminó el ejercicio el profesor. Ustedes, en función de los tiempos que dispongan, pueden derivar la solución general encontrada y reemplazar el resultado de I' en la ecuación diferencial que se les dio como consigna. Si el reemplazo verifica la ecuación diferencial, ustedes envían el problema con la certeza de que el resultado es el correcto y el procedimiento es el correcto. Es muy poco probable que se confundan
simultáneamente en la resolución y en la verificación. Eso puede suceder, no es infalible, pero no es tan frecuente que suceda. Así que si les parece, pasaríamos ahora a resolver otro ejercicio de ecuación diferencial de primer orden, pero ya no de variables separables, sino de las que son lineales, que son un poquito más complejas. No vamos a hacer el caso de condiciones iniciales porque sería similar al del anterior, pero vemos cómo se resuelve un problema con valores iniciales. A ver, vamos a buscar el que les estoy mostrando. Ahora lo vamos a poner en pantalla completa. Vamos a resolver la ecuación diferencial x por y' más y igual a 5x al cubo, donde y es una función de la variable x e y' es la derivada de x respecto de y. Voy a detener un momento el video, disculpen chicos, para preguntarles por el aula si estamos en orden, digamos, si me dicen por el chat si este nuevo video lo están eh, siguiendo. Bueno, entonces continuemos, no perdemos tiempo en eso. Lo que nosotros tenemos que encontrar acá es identificar la ecuación diferencial, que es parte de la consigna, y resolverla. La ecuación diferencial es de primer orden. ¿Por qué? Porque y está derivado a la primera como máximo orden de derivación de toda la función desconocida. Entonces decimos que la ecuación es de primer orden. Es lineal porque tanto la función desconocida como todas las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial están elevadas a la potencia 1 y tampoco aparecen incluidas como argumento en alguna función trascendente como seno, coseno, tangente o logaritmo. Entonces decimos que es lineal, de primer orden, lineal. Finalmente decimos que es no homogénea porque dentro de la forma general de las lineales aparece un término que no contiene a i ni a sus derivadas, que solo contiene una constante o la constante y la variable independiente, que la hace no homogénea. Las homogéneas, recuerden que son todas las funciones desconocidas y sus derivadas multiplicadas por algún polinomio, por alguna constante, igualadas a cero. Cuando ese igual a cero es otro número, ya no es, homogénea, sino que, como en este caso, no homogénea. El primer paso que tenemos que dar si detectamos que la ecuación es de primer orden, lineal y no homogénea, como tenemos una fórmula, es normalizarla y que la forma de la ecuación diferencial que se nos da como enunciado tenga exactamente la misma forma que la que nosotros usamos para deducir la expresión que nos da la solución general, que es la que la que acaba de escribir el profe. Y prima no puede aparecer con un factor ni nada, tiene que aparecer eh, sola, digamos, como primer término para que cumpla con la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. No podemos borrar x para que nos quede bien la ecuación, pero sí podemos, usando las propiedades habituales que nosotros conocemos del álgebra, dividir toda la ecuación, ambos miembros, por x. En el primer término nos quedaría y', en el segundo 1 sobre x
por y en el tercero nos quedaría 5x al cuadrado eh, al simplificar el x cubo con el x que está en el denominador. Esa ecuación que ahora está escrita, y' más 1 sobre x por y igual a 5x cuadrado, sí es una ecuación que responde a la forma y' más p de x por y más q de x, donde p de x sería 1 sobre x y q de x sería 5x al cuadrado. O sea que tenemos identificados los dos elementos que necesitamos para expresar la fórmula. Hay muchas formas de expresar la forma general de la ecuación, de la solución general de la ecuación diferencial de primer orden lineal no homogénea. Una es como va a hacer este profesor, después vamos a ver otro ejemplo, tomando el valor e a la menos p de x, e a la menos integral de p de x diferencial de x, como un factor integrante. Ese nosotros en la fórmula lo tenemos como factor antes del término donde aparece q de x y p de x. A eso se lo llama simplificadamente factor integrante porque es el que se usa para multiplicar la segunda integral. Es e elevado a la integral de p de x diferencial de x, y en este caso la integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo de x. Y en este caso e elevado al logaritmo de x da x. O sea que nuestro factor integrante, o sea e a la integral de p de x diferencial de x, que aparece en la fórmula que ustedes tienen en la cartilla, es x. La fórmula general, además del factor integrante, que es el primer factor de la solución general, tiene otra expresión que es otra integral en donde aparece q, que es lo que vamos a tratar de resolver ahora. Es decir, q de x en este caso es 5x cuadrado. Entonces, va el factor integrante, que es 1 sobre u de x, o sea, e a la menos integral de p de x diferencial de x, multiplicado por la integral de q de x por e a la integral de p de x diferencial de x, diferencial de x. Eso, si ustedes logran comparar con la fórmula que nosotros damos en la cartilla, es la misma expresión, simplemente que se simplifica un poco al usar el término u de x. Acá paro un poquito, el profesor me está ganando y yo quiero explicarles algo. En el tercer paso, si ustedes tienen en mente o a mano la posibilidad de ver la fórmula que dimos nosotros, que es i e a la menos integral de p de x diferencial de x por integral de q de x por e a la integral de p de x diferencial de x por el diferencial de x más una constante que acá el profesor omite en la notación de la resolución, pero que nosotros o la tenemos en mente que existe esa constante o la escribimos. Mi recomendación cuando resuelven un ejercicio de este tipo es que en la fórmula del tercer paso, en la primera igualdad, o sea, i igual a 1 sobre u de x, integral de q de x, u de x, diferencial de x, sumen una constante y la agrupen con un paréntesis o un corchete a la integral de q de x, u de x, diferencial de x. Entonces ahí se aseguran que, más allá de que lo tengan en mente al concepto de que la constante va, no se olviden de expresarla en la solución general. Eso es importante porque a la derecha del signo igual, en la última igualdad del tercer paso, dice 1 sobre x,
que es a la menos integral de p de x diferencial de x. Y ahí nosotros tendríamos que multiplicar por un paréntesis en donde está la integral de 5x cuadrado por x diferencial de x más c. Cuando la notación la ponemos sin esa constante igual la vamos a poner ahora cuando integramos, si nos acordamos. Y si no nos acordamos, vamos a tener, digamos, un error conceptual en la solución general. Ahora, cuando terminamos de ver el tercer paso, hacemos un repaso de este comentario que les hice ahora. Disculpen, ¿no? Vamos a seguir con el profe. Él está escribiendo ahora la misma solución y, pero ya integrando, o mejor dicho, sacando el 5 fuera de la integral e integrando lo que nos queda, que sería x cubo diferencial de x. Entonces, 5 sobre x sería el factor, y la integral de x al cubo, diferencial de x, es x a la cuarta sobre 4, ahí le mandó la c, se acordó, digamos, y le puso la c que resulta de la integración indefinida de x cubo diferencial de x. Y también está el paréntesis, bueno, que decíamos nosotros. Hace la propiedad distributiva, queda 5x cuarta sobre 4x, por un lado en el primer término y en el segundo 5c sobre x. Si ustedes se fijan, tenemos a la izquierda de todo y, que es la función desconocida, y a la derecha nos queda una función de x que incluye una única constante arbitraria, que en este caso es una c. ¿Qué pasa? El número 5c que está mostrando el profe se puede considerar también como otra constante que la llama c', o sea que incluiría el 5. Con lo que finalmente el resultado de todo el problema resulta en lo que están viendo ahora en el resultado. Hay dos observaciones que yo les quiero hacer en este resultado. Primero, hay una constante arbitraria, lo que es razonable porque resolvimos una ecuación diferencial de primer orden. Segundo, la función desconocida queda expresada en términos de x solamente, o sea que ya conocemos la función, la podemos dibujar y conocer, graficar, calcular sus derivadas, todo. El hecho de que aparezca una C con un símbolo de prima, que nosotros estamos muy acostumbrados a usarlo para indicar derivación, no es la mejor idea para una notación trabajando con ecuaciones diferenciales, porque C, A, B o la letra que nosotros elijamos indica una constante y el apóstrofe de prima puede generar alguna cierta confusión. No en el contexto en que tenemos resuelto el ejercicio, porque está clarísimo de dónde salió C y C'. Pero cuando uno analiza el resultado así sueltito, parecería que C estuviera derivada y fuera una función de alguna otra variable. En términos generales, ese es el comentario. La función que nos queda, que es la solución general de la ecuación diferencial, representa una familia de curvas. Supongamos, si C fuese 0, entonces la curva sería una cúbica que va a pasar por 0 en algún momento. Una condición inicial podría ser que I de 0 es 0, si C fuese 0, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso podríamos trazar un montón de curvas dándole distintos valores a C. Y cada curva es solución de la ecuación diferencial original. Si nosotros derivamos I, la última expresión que quedó congelada en la pantalla, si derivamos I, cosa que podemos hacer derivando con respecto de x, deberíamos obtener una función y'. Y reemplazando en la ecuación del enunciado, a y' y a y, nos tendría que satisfacer la igualdad. De manera que verificamos que
que el resultado que nosotros proponemos es el adecuado o el correcto, por decirlo de alguna forma. Ahora, de este problema que acabamos de ver, que sería una ecuación eh, diferencial de primer orden eh, lineal no homogénea, quisiera saber si se entendió, si hay alguna duda, si tienen algo como para preguntar o consultar. Los perdí, chicos, ¿están? Hola, hola. Ah, muy bien. Si alguien quiere hablar, hable, ¿no? O sea, habilita el micrófono y diga lo que tenga que decir, porque nos quedan 2 ejercicios todavía o 3. ¿Vamos bien? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Bueno, entonces ahora, a ver, vamos a ver, otro caso de una ecuación diferencial de primer orden, que ya lo vamos a poner en la pantalla, que por ahí es un poquitito más eh, completo que el que vimos recién, pero eh, tiene el mismo concepto. Así que eh, lo vamos a ir analizando también en conjunto con el mismo criterio que analizamos el de recién. Es una ecuación diferencial no homogénea, porque hay un término que no depende de i ni de ninguna de sus derivadas. Eh, Tanto i' como i están elevadas a la potencia 1, o sea que es lineal. Entonces la podemos clasificar como una ecuación diferencial lineal no homogénea de la forma que nosotros vimos en, en las clases, ¿no es cierto?, como fórmula de resolución. Sin embargo, bueno, no se adapta exactamente a la forma porque I' está contaminado por un factor, y está contaminado por otro factor que no es el que debería ser si tenemos que sacar el factor de I'. Así que con algún paso algebraico eliminamos el factor en I', dividiendo en este caso por x al cuadrado, y esa división la hacemos miembro a miembro, término a término, y tenemos que recalcular el enunciado original para plantear la ecuación diferencial en términos de la misma forma que tiene la ecuación diferencial lineal no homogénea de primer orden. Quedaría I' suelto, el factor P de x ahora sería 2x sobre x, o sea, eh, el P de x nuestro, y en el lado de Q de x nos queda 3. En este caso, voy a interrumpir un segundo, este 3 que está acá es Q de x, por más que no tenga x. El concepto de la ecuación no homogénea, del primer orden, del segundo, del orden que corresponda, es que haya un término que no involucre a i ni a ninguna de sus derivadas. Si ese término es cero, la ecuación diferencial es homogénea. Ahora, si ese término no es cero, no es homogénea. En general, ese término va a ser una función de x, porque es un proceso dinámico.
lo que estamos tratando de representar con una ecuación diferencial. Pero hay ocasiones en donde ese proceso se puede representar con una constante, como por ejemplo en este ejercicio que vamos a resolver, y que el hecho de que sea una constante no los tiene que confundir, porque Q de X, que está arriba de todo, digamos, en verde, representa cualquier expresión que no esté vinculada como factor de y o de ninguna de sus derivadas. Q de x, en términos generales, puede ser hasta una constante que no depende de x. Dicho esto, sigamos con el profe. Nos quedó esa ecuación diferencial, que es la de partida, y es la que vamos a tratar de resolver. Tenemos identificado p de x, 2 sobre x, y tenemos también identificado q de x, que en este caso, bueno, es 3, o sea, la constante 3, que también la anotamos para clarificar cuando vamos resolviendo el problema. Si nosotros en vez de 3 nos confundimos y ponemos 5, por alguna razón, eh, si nosotros en vez de 3 ponemos 5, ahí detuve un segundito el video para explicar eso, porque nos equivocamos, o sea, en vez de un 3 vimos un 5, todo el ejercicio va a estar arrastrando ese error. Y el resultado al que lleguemos puede estar bien elaborado partiendo de q de x igual a 5, pero si derivamos la solución general y la reemplazamos en la ecuación diferencial original, no nos va a verificar. Por eso a veces la verificación es un reaseguro de que el ejercicio lo pudimos resolver con éxito. Acá, en la fórmula donde está el redondelito oscuro y que el profesor la está señalando, y por mu igual a la integral de q, que está puesta con el cursor. eh, Ahora yo estoy viendo que puedo mostrarles mi cursor también, esto es maravilloso. Les decía que en esa fórmula que pone el profesor en el ángulo superior derecho, I por mu igual a integral de Q por mu por diferencial de X, otra forma de expresar la que nosotros escribimos, que es I igual a E a la menos integral de P de X por diferencial de X por la integral de Q de X por E a la integral de P de X diferencial de X por el diferencial de X más C. Son distintas formas de expresar, que es bueno que ustedes también lo interpreten, porque si buscan una ayuda en Internet, puede ser que los desconcierte una notación diferente, pero no es ningún misterio. O sea, acá estamos hablando de una transversalidad en la resolución de este tipo de problema que es mundial. O sea, más allá de que uno use el símbolo mu, el otro el símbolo u, nosotros la integral explícita para no confundir, el procedimiento es el mismo. Entonces, la fórmula de la cual partimos, según esta modalidad de notación, es I, que es la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando, igual a 1 o e a la menos integral de p de x diferencial de x, que vendría a ser 1 sobre mu, multiplicado por la integral de q por mu, que vendría a ser e a la integral de p de x diferencial de x por el diferencial de x. Ahora sigamos con nuestro profe. Vamos a ver cómo analiza mu. Es e a la integral de p de x diferencial de x. Por eso cuando lo pasamos para la derecha se cambia el signo. Y se trata de resolver esa integral de mu, que es e a la integral de p de x diferencial de x. P de x es 2 dividido x.
Por eso el profe lo reemplaza ahora en mu. Y ahí ya tenemos la integral que tenemos que resolver para resolver mu. O para resolver directamente a la integral de p de x diferencial de x. La integral de 2 dividido x por el diferencial de x se puede resolver primero sacando el 2 como factor constante afuera de la integral y luego resolviendo la integral de diferencial de x sobre x, que es el logaritmo de x. El 2 que está adelante es el factor que permanece constante durante todo el proceso. Y ahí tenemos resuelto mu de la fórmula que está en el ángulo superior derecho en la pantalla. Ahí lo que hizo el profe fue una operación algebraica basándonos en las propiedades de la exponenciación y los logaritmos, en donde 2 multiplicado por el logaritmo de x también se puede expresar como el logaritmo de x al cuadrado. Esa notación nos conviene más porque ahí el e del número e como exponencial elevado a la logaritmo de algo, el e exponencial y el logaritmo son funciones inversas, o sea que las podríamos simplificar en este momento. Con lo cual, e a la logaritmo de x cuadrado se podría escribir también como x cuadrado. O sea que tanto el objetivo, digamos, de resolver mu, ya lo tenemos y vale x cuadrado. Ahora es cuestión de reemplazar en la fórmula. Q vale 3, de manera que conocemos Q y mu. Y escribimos x cuadrado, que sería u, por y, igual a la integral de 3x cuadrado por el diferencial de x. Si lo hubiéramos hecho con nuestra notación de la cartilla, hubiéramos puesto y igual a menos 1 sobre x cuadrado multiplicado por la integral de 3 por x cuadrado por el diferencial de x más c, más la constante, que nosotros recomendamos colocarla para no olvidarnos cuando después hacemos la integral, porque ya parece que estamos terminando de resolver el ejercicio y falta justamente la constante arbitraria. Entonces, ahí ahora lo que corresponde resolver es la integral que nos queda planteada, que es una integral que se puede resolver en forma inmediata y daría x al cubo, o sea, 3x cuadrado de x tiene como primitiva x al cubo, le suma la c, porque es una integral indefinida, ¿y qué nos queda? Y por x cuadrado igual a x cubo más c, donde c es una constante arbitraria. O sea, no es una constante que tiene un valor fijo, sino simplemente es una constante arbitraria. Ese es C. Despejamos I porque en realidad nosotros lo que necesitamos es I, no otra cosa, y dividimos todo por X cuadrado al segundo miembro para obtener la solución general que sería I. Dividimos o simplificamos el primer término, a la derecha del signo igual, y nos queda I igual a X más C por X cuadrado. Ahí el profesor está señalando, de alguna manera, la relación que hay entre el valor de el orden de la ecuación diferencial, primer orden, con el número de constantes arbitrarias que aparece en la solución general, en este caso, bueno, que es la que nosotros escribimos, una constante arbitraria, primer orden de la ecuación diferencial. Acá, como no se pide ninguna solución particular, el ejercicio queda resuelto con esta solución general.
y ahora estamos de vuelta en contacto. Eh, Ese ejercicio también de una ecuación de primer orden está completo hasta la solución general. No se piden resolver con condiciones iniciales, es decir, que no se pide una solución particular. Con expresar la solución general, que no se olviden que tiene que estar y despejada, o sea, la función desconocida, que es lo que necesitamos determinar, y tiene que aparecer una constante arbitraria porque es una ecuación diferencial de primer orden. A ver, denme un comprendido, chicos, por favor. Vamos bien, profe. Qué bueno. Me alegro muchísimo, chicos, realmente, que podamos ir bien con esto. Eh, Muchas gracias por contestar a Matías, Mariano, Gabriel. Eh, Ahora vamos a pasar a ver un ejercicio que corresponde ya a una ecuación diferencial de segundo orden, o sea, que correspondería al tema 2. Vamos a ver primero un ejercicio resuelto de una ecuación diferencial con coeficientes constantes homogénea, o sea, que está muy, digamos, planteada de manera sencilla como para un ejercicio de aplicar estrictamente las fórmulas que nosotros conocemos y la tablita que ustedes tienen en la bolilla 2 para las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneo. En este caso, la ecuación diferencial de segundo orden la podemos clasificar. Segundo orden, bueno, porque la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial es 2. Lineal, porque tanto y como y' como y segunda, que son las veces que aparece la función desconocida y sus derivadas, están elevadas a la potencia 1. Los coeficientes son constantes, o sea, en el caso de I segunda el coeficiente es 1, en el caso de I' el coeficiente es menos 4, en el caso de I el coeficiente es 4, y no hay ningún término que esté suelto sin vincularse con la función desconocida o sus derivadas que aparecen en esta ecuación diferencial. Entonces, por la definición de las formas que toman las ecuaciones diferenciales, nosotros decimos que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea con coeficiente constante. Y tenemos un método para resolverla que estaba vinculado a las raíces de la ecuación característica, que es lo primero que tenemos que analizar antes de determinar qué método vamos a usar, o sea, qué parte de la tabla de soluciones. Sabemos que la solución va a estar compuesta de dos términos vinculados a E con una potencia de X y que ese R va a depender de la ecuación característica. Acá me detengo un segundito. La ecuación característica nosotros en vez de R usamos la constante lambda. La verdad que es totalmente indiferente usar R, lambda o cualquier otra letra que represente el coeficiente del exponente de a esa constante multiplicado por x.
La ecuación característica, en este caso, es r cuadrado menos 4r más 4. ¿De dónde sale esa ecuación? De los coeficientes de la ecuación diferencial. O sea, r cuadrado está solo porque i segunda está solo. R está multiplicado por menos 4 porque i' está multiplicado por menos 4. Y finalmente el término independiente es 4 porque i está multiplicado por 4. A partir de acá, nosotros podríamos calcular R para que completemos la expresión que está en amarillo y igual a E a la R por X. Y R se puede calcular de muchas maneras. Nosotros estamos acostumbrados a calcularlo planteando la fórmula de segundo grado, es decir, R1, R2 igual a, y ponemos la expresión, digamos, A más menos, raíz cuadrada, etcétera, etcétera, y nos arroja por lo general dos soluciones. Ese es lo que nosotros habitualmente hacemos. Este profesor lo resuelve, digamos, con un criterio diferente, pero obviamente llega al mismo resultado que se llega para resolver la raíz, que ahí R claramente tiene que ser 2, como, como solución, porque 4 más 4, 8 y menos 8, 0, digamos. Pero igual podemos hacer el ensayo de resolverlo con algún método analítico. Uno es este, que es el armado, digamos, de un producto de las dos raíces, que es complejo, digamos, si no es tan fácil la ecuación, y el otro es hacer las raíces de la ecuación característica como la conocemos nosotros. ¿Cuánto vale R? 2. Y R vale 2 dos veces, es decir, acá el resultado de esta solución de la ecuación característica nos indica que existe una raíz real doble. Estamos en el segundo caso de los tres que podemos tener. Raíces reales distintas, raíces reales dobles o raíces complejas conjugadas, que son los tres posibles casos para la ecuación característica que se nos pueden dar. En este caso R es una raíz doble, o sea que en la solución que está en amarillo igual a E a la Rx, ahí solamente podríamos reemplazar a R por X, perdón, a R por 2. Y nos quedaría I igual a E a la 2X. Como nosotros necesitamos dos soluciones linealmente independientes para formar la solución general con dos constantes, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, esa raíz doble no nos alcanza para resolver el ejercicio. Si hubiera sido una raíz real y diferente, ya tendríamos resuelto, pero no lo tenemos. ¿Qué se hace en el caso de las raíces dobles e iguales, reales? Bueno, en la tabla se indica que se agrega un factor a una de las dos soluciones, I1 o I2, y ese factor lo determinamos y se puede demostrar que es X. Entonces, el primer resultado para una de las dos de las bases de las soluciones sería reemplazar a R por 2 directamente. Y tendríamos I sub 1, que es la primera de las dos bases de la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. I1 igual a E a la 2X. El factor integrante, en este caso, el que la hace aparecer a la segunda solución sin que sea linealmente dependiente de la primera, es X, como habíamos visto en la resolución de ejercicios, cuando vamos al segundo caso de las raíces de la ecuación característica. El
el hecho de que para nosotros X sea el factor integrante, lo podemos tomar de la tabla, eso ustedes por supuesto en el parcial tienen toda la libertad de usar todas las tablas que tengan a su disposición, y la I2, o sea, la segunda solución base, sería la misma que I1, pero multiplicada por X. De esta forma no son linealmente dependientes, pero responden a la solución de la ecuación diferencial. Acá me detengo un segundo. I1 e I2, por definición de este método, deberían ser soluciones de la ecuación dada como consigna. Es decir, yo digo I1 es igual a E a la 2X. Eso significa que si en la ecuación rosada que está arriba a la izquierda reemplazo I prima a I segunda por el valor de I1, que es E a la 2X, me tiene que dar 0. Si eso no da 0, quiere decir que E a la 2X está mal y que he cometido un error al determinar las raíces de la ecuación característica. Ese error claramente se traslada al resultado del problema y al modelo matemático que nosotros elaboremos para representar el fenómeno. De manera que es un buen momento cuando ustedes tienen las dos bases de la solución de reemplazar en la ecuación diferencial, si no es muy complicada la ecuación diferencial y que les demore mucho tiempo, y verificar. Ustedes derivan I1, bueno, la derivada de 1 es 2e a la 2x. Y segunda, la derivada segunda de I1 va a ser 4e a la 2x. Eso ustedes lo ponen en la expresión que está en rosa y en vez de I segunda van a poner 4e a la 2x, en vez de I prima van a poner 2e a la 2x y en vez de I van a poner e a la 2x. Sumando todo eso debería dar 0. Y si no da 0, hay que revisar qué hicimos con la ecuación característica. Lo mismo pueden hacer para I2. Ahí ya la derivada es más difícil y le va a llevar más tiempo verificar, pero verifica, digamos. Debe verificar, a eso me refiero. Cada paso que dan en la resolución de una ecuación diferencial es verificable y eso a ustedes les da una cierta tranquilidad. Finalmente se escribe la ecuación diferencial, ya sea que hayamos verificado o no hayamos verificado, nosotros tenemos que escribir la forma final de la solución general, que es, en este caso, I igual a una constante multiplicada por I sub 1 más otra constante multiplicada por I sub 2. Ambas constantes son arbitrarias, el número de dos constantes se corresponde con el grado, con el orden, se corresponde el número de constantes con el orden de la ecuación diferencial y estaría todo bien. Si ustedes ya verificaron por separado I1 e I2 y no se confundieron al transcribir en la fórmula de I, no hace falta que verifiquen I, porque claramente las constantes no generan ningún efecto sobre las derivadas. Entonces, habiendo verificado por aparte I sub 1 e I sub 2, ustedes pueden estar muy, digamos, seguros de que la expresión de I eh, representa la solución general, como dice el profe. Volvemos a vernos en un instante. Acá estamos. Bueno, sigamos con el chat. Si hay, como decían antes, si vamos bien o perdimos o descarrilamos por algún lado. Vamos bien. Bueno, excelente.
Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes. El, el ejercicio que recién compartimos es un ejercicio en donde no se pidieron condiciones iniciales, por eso cuando termina el ejercicio quedan dos constantes arbitrarias expresadas. Eso para cada valor de C1 y C2 eh, vamos a tener curvas diferentes, son familias doblemente infinitas de curvas que están en el plano y bueno, las podemos graficar. Ahora, si nosotros queremos resolver un problema en particular que tenga valores iniciales o condiciones de frontera o requisitos específicos, ya tendríamos que especificar las condiciones por las que debe eh, ajustarse la función desconocida. Que en el caso de una función desconocida que surge de una ecuación diferencial de segundo orden, implican dos condiciones. Esas dos condiciones son las que nosotros tenemos que incluir para encontrar una solución particular. Ahora, lo que vamos a ver en este ejercicio es la misma ecuación que vimos recién, pero lo vamos a analizar como un problema con valores iniciales. Como les decía recién, bueno, la ecuación diferencial que estamos por resolver ahora es la misma que hicimos recién, que ya sabemos cuál es el valor de la solución general, que vendría a ser I1, ¿no es cierto?, e a la 2x, e I2, x por e a la 2x. La solución general ya la conocemos. Si ahora se nos dice que cuando x vale 2, y tiene que ser 0, y que cuando x, perdón, a ver, empiezo de vuelta con esta parte, perdón chicos. Si las condiciones iniciales nos dicen que cuando x es 0, y tiene que valer 2, y que cuando x es 0 y prima tiene que valer 1, entonces no cualquier combinación de C1 y C2 me va a permitir obtener esos valores cuando reemplazo a x por 0. De eso se trata cuando hablamos de determinar una solución particular. De todas las curvas del plano, que son familias doblemente infinitas porque se cruzan en todos los sentidos, vamos a elegir una que cumpla dos cosas. En el punto x igual a 0, la función tiene que valer 2. Pero además, en ese punto x igual a 0, la derivada de la función en ese punto tiene que valer 1. O sea que tiene que ser creciente y la pendiente de la tangente 45 grados. De todas las curvas que cubren el plano, una va a ser la que satisfaga esa condición inicial. ¿Cómo procedemos para resolver la ecuación diferencial? Y bueno, tenemos que partir de calcular la solución general, no hay otra manera. Y una vez que tenemos la solución general, aplicar las condiciones iniciales. En este caso, como la solución general la hemos deducido en el ejercicio anterior, que ahí lo marca el profe, que es muy ordenadito, vamos a tratar de imitarlo el año que viene, no la vamos a desarrollar a toda la solución general, sino que directamente vamos a partir de la expresión que encontramos y que era I igual a C1 por E a la 2x y C2 por X por E a la 2x. Esa es nuestra solución general de la ecuación diferencial dada. Y ahora vamos a ocuparnos de las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que I de 0 es 2. Ese ya es un dato. Que cuando X vale 0, Y vale 2. Eso lo podemos usar en la solución que ya tenemos como solución general. Si nosotros el valor de X igual a 0 lo ponemos en esta ecuación
y ahí le damos el valor 2, que es lo que se nos pide, de repente vamos a poder obtener una ecuación en donde hay dos incógnitas solamente, C1 y C2, en donde aparece X, nosotros ponemos 0, y en donde aparece Y, nosotros ponemos 2. Fíjense que en el primer término la única X que aparece es la del exponente, pero en el segundo término hay otra X que está como factor, en el segundo término de la derecha, ¿no? Me refiero. Hay otra X que está como factor que también vale 0. Entonces, cuando nosotros ya reemplazamos el valor de X por el valor 0 y el valor de Y por el valor 2, operamos algebraicamente para tratar de despejar o por lo menos poner de la manera más simplificada las constantes. En este caso, por suerte para el profesor, se elimina la constante 2, o sea, C2, al estar multiplicada por 0, desaparece y de repente ya encontramos el valor de C1 en forma directa. O sea que ya sabemos que de esa solución general, esperen un cachito. Perdón, que me avisó que estaba por agotarse mi batería y fui a buscar el enchufe, ya estamos. Vuelvo para atrás un poquito, perdón chicos, disculpen. Este, a ver, ya estamos, ya estamos. Entonces, ahí habíamos llegado a determinar C1 igual a 2. Ahora vamos por la otra constante y aplicamos la otra condición, que es Y', que es 0, igual a 1. Para calcular Y' tenemos que partir de Y, que es la solución general, y derivar. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que hay que derivar ahí es la función e a la 2x, que está multiplicada por una constante. Derivando e a la 2x nos da 2 por e a la 2x y la constante permanece. En el caso del segundo término de la función y, ya no es una función simple, sino que es un producto de dos funciones. X es una y e a la 2x es la otra función. Para derivar eso respecto de x, podemos utilizar la propiedad de derivada de un producto, que en general se usa una regla de que dice que sería igual a la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar. Ahí lo que hizo el profe fue distribuir el coeficiente C2 por la derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Y nuevamente distribuye el coeficiente C2 por la derivada del segundo factor por el primero sin derivar. A ver, la derivada de x por e a la 2x vendría a ser e a la 2x más x por e a la 2x. Eso podría haber estado encerrado en un paréntesis como factor de C2. El profesor, cuando hace la derivada, va de paso aplicando la propiedad distributiva con respecto a C2 y por eso aparecen los dos términos en forma directa. Una vez que tenemos el valor de Y',
nosotros lo que tenemos que analizar es qué implica la condición inicial. Y de 0 igual a 1. Si reemplazamos x por 0 en toda la ecuación de y', o sea, si reemplazamos x por 0, lo que nosotros tenemos, a ver qué pasó, un segundo. Si reemplazamos x por 0 en toda la ecuación de y', tenemos que poner 0 en los coeficientes de los exponentes y 0 en el último término en donde aparece C2 multiplicado por x por e a la 2x. Y todo eso debería ser igual a 1 porque y' de 0 es igual a 1. Si nosotros hacemos las operaciones algebraicas de reemplazar el 0 y el 1, nos van a quedar determinadas la relación entre las dos constantes arbitrarias. Acá no se eliminó ninguna constante, nos queda expresada C1 y C2, pero con el paso anterior habíamos determinado el valor de C1, que ya sabemos que es 2. Entonces, en realidad, en la expresión 1 igual a 2C1 más C2, la única incógnita que tenemos es C2. Reemplazamos C1 por el valor numérico 2 que habíamos calculado recién. Ahí hay un paso algebraico para poner todas las constantes del otro lado. Reemplazamos, como les decía, por el C1 por 2 y nos queda que C2 es igual a menos 3. Ese C2 es igual a menos 3 surge de la segunda condición inicial, que es la condición de la derivada. Entonces, en este instante tenemos determinado que C1 vale 2 y C2 vale 3, menos 3. Con lo cual podríamos reemplazar en la solución general que habíamos calculado en el ejercicio anterior y expresar y en función de x sin constantes arbitrarias. Si ustedes se fijan, la función y igual a 2e a la 2x menos 3x por e a la 2x es una función de x solamente, no implica constantes arbitrarias. Esa solución particular, tanto como la solución general, tiene forzosamente, para que esté bien, eh, verificar la ecuación original. O sea que si esta y la reemplazamos en la expresión rosada, que es y segunda menos 4y prima más 4y igual a 0, claramente debería verificarse la igualdad. Para nosotros esta sería la solución particular asociada a la ecuación diferencial, cumpliendo con las condiciones iniciales dadas y de 0 igual a 2 y y' de 0 igual a 1. Y esta de y cuarta menos igual a 0 se las debo, chicos. Bien, ahora me están viendo, sí, parece que sí. Bueno, comentarios por el chat o si quieren levantar la mano, como gusten. O sea,
Tenemos 5 minutos antes de que empiecen las profes con su práctica, que también va a tratar de un repaso, para ver si de los 20 chicos que están acá en el aula en este momento, que, que han acompañado, los otros métodos, pregunta Mariano si los vemos en la otra clase. Nosotros ahora en la clase que viene ahora mismo a las 9:30 van a ver también ejercicios de resolución. Y los otros métodos, así con estos ejemplos como vimos ahora, lo vamos a ver el martes. Por ejemplo, algunos del tema 3, algunos del tema 4. Ya no vamos a hacer hincapié en el tema 1 y 2, que es lo que vimos hoy, porque quiero ver la place, que es lo que más me complica. Sí, eso lo van a ver con las profes, ahora para las de segundo orden, dentro de un ratito. Y también el martes. Sí, sí, voy a preparar en todo caso un ejercicio de la plaza ya a pedido de Mariano para resolver una ecuación diferencial. Vos qué decís, de primer orden, de segundo orden, en general cualquier ecuación diferencial. Bien. Si te parece, Mariano y el resto de los chicos, hoy nosotros resolvimos una de segundo orden. La última, digamos, que hicimos la solución general. Después hicimos la solución particular, utilizando el método analítico que conocemos de coeficientes constantes para el segundo orden lineal. Si quieren, les preparo esa por Laplace, que ya la conocen a esa ecuación. ¿Qué les parece? Bien. Sí, sí, eso lo podemos preparar y de paso practico a ver si puedo imitar al profe y dar una clase así tan maravillosa. Este, o sea, explicarla directamente en algún pizarrón. Vamos a probar. Bueno, chicos, eh, sé que están complicados con otras materias, que se vienen los parciales, eso pasa todos los años. En segundo año hay mucha carga horaria. Eh, Postergamos la autoevaluación del tema 5 para más adelante porque no tiene sentido que se distraigan en eso y vamos a tratar de acompañarlo lo mejor posible para que podamos pasar las nóminas con la mayor parte de ustedes promocionados a fin del mes de junio o a más tardar el 15 de julio. Eh, Solamente me queda agradecerles realmente la compañía a esta hora y con el interés de seguir una clase de matemática virtual. Así que nos veremos, Dios mediante, el martes que viene y estamos en contacto por el WhatsApp, por el foro, por los medios que tenemos. Chao chicos, buenos días.